like a Hellcat. Cuando nosotros hablamos de los números decimales, quiere decir que son aquellos números que ya no son exactos, que al sumarlos, al restarlos, al multiplicarlos, al dividirlos, no nos va a dar de forma exacta, sino que tenemos una pequeña fracción o un pequeño residuo que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Qué sucede? Que esto es lo que nosotros vamos a tener en cuenta. Fíjense el cuadro que tenemos acá. Y que con ese cuadro nosotros vamos a poder entender más lo que es nuestra parte entera y nuestra parte decimal. Algo sencillo, ya les voy a dejar entonces solo anotado los nombres de la parte decimal. Aquí es para que ustedes se ubiquen. Vamos a colocarlo así porque ya ustedes conocen la parte entera. Fíjense, nosotros en los números vamos a tener una parte entera ¿cierto? A esa parte entera lo va a dividir alguien. Hay una división. Eso es la coma. La coma. La coma me divide la parte entera de la parte decimal. Fíjense, a mano izquierda tengo la parte entera, pero a la parte derecha tengo la parte decimal. Parte decimal. Ahora, nosotros decíamos que en la parte entera teníamos el valor de posición, ¿cierto? Teníamos las unidades, teníamos las decenas, teníamos las centenas y ya pasábamos de una clase a otra clase que eran las unidades de mil. De 1000. Y así sucesivamente hasta completar hasta la centena del millón, ¿cierto? Y nosotros en la parte entera empezábamos a tomar en cuenta de derecha a izquierda cada uno de los valores de posición. Es decir, nosotros empezamos por la unidad, que era el primer número de derecha a izquierda, ¿cierto? Ahora, ¿qué va a ocurrir? Va a ser lo mismo. Mi parte entera la voy a tomar en cuenta desde la unidad hacia la izquierda, es decir, de derecha a izquierda. Pero la parte decimal lo voy a tomar en cuenta desde la izquierda hacia la derecha. Recuerden algo, que siempre va a tener una separación. Y esa separación, o lo que me divide a mí y me separa de la parte entera, de la parte decimal, es la coma. Si no tiene coma, recuerden que es un número natural. Pero ahora, como ya tiene coma, se llaman números decimales, por eso se llaman decimal. Fíjense, nosotros vamos a trabajar con 5
clases en la parte decimal. Ya les digo, la primera, lo vamos a tomar en cuenta de derecha a izquierda y siempre va a ser en minúscula. Tenemos décima, que es la décima parte de un número, centésima, milésima, diez milésima y 100 milésima. Le voy a dejar 5, son 6, porque venimos hasta la millonésima, pero vamos a trabajar hasta la 100 milésima. Ahora, ¿cómo hago yo para leer un número de esta magnitud? Cuando yo hablo de la parte decimal, son las partes que están como por debajo de un número natural. Décima quiere decir que son 10 partes para llegar a la parte entera. Centésima habla de 100 partes. Milésima de 1000. 10 milésimas de 10.000 partes y 100 milésimas de 100.000 partes. Es decir, que ese número está dividido en 100.000 partes para poder llegar a la parte entera. Es decir, para poder convertirse en un número natural. Ahora, observemos solo este ejemplo. Yo tengo aquí, ¿con qué lo voy a separar? Con una coma, ¿cierto? Si yo coloco ese número allí, yo tengo que decir, lo leo de la siguiente forma, digo, 742 unidades, como se lee una parte natural, con, con, esto que está aquí, esta coma se lee con un décimo. Y así se lee la parte decimal, con un décimo. Observen otro. Vamos a observar con el mismo número. Allí serían 742 unidades con 12 centésimas. Fíjense que yo voy a leer el número normal, como se lee un número común y corriente, pero voy a ver en qué clase descansa. Él está descansando en la parte de las centésimas. Y entonces yo le agrego ese nombre, 12 centésimas. Así como se lo agregaba a la parte natural, que yo veía dónde descansaba, así lo hago acá. Si yo digo 742 unidades, porque allí termina con 12 centésimas. Observemos otro. Ahora, ya no tenemos una parte decimal ni dos, sino que ya tenemos tres. Y cuando tenemos tres, él está descansando en el tercer puesto. Y el tercer puesto recibe el nombre de milésima. Milésima. Entonces, leo mi número común y corriente, pero le voy a agregar la clase a la que pertenece, tanto en la parte entera como en la parte decimal. Fíjense, 742 unidades con 128 milésimas. ¿Sí? No hay complicación. ¿Qué tenemos que aprendernos? Solo la parte decimal. Vamos con el siguiente.
Ok. Igual. 742 unidades con 1286 10 milésimas. 10 milésimas. Fíjense, este 6 ya forma parte de la clase de las 10 milésimas. Ya no voy a leer estas anteriores porque ningún número está descansando allí, sino que se incrementó la clase. Y por último, aquí igualmente voy a utilizar de derecha a izquierda 3 espacios para colocarle el punto. Y leo 742 unidades con 12.864 100 milésimas. 100 milésimas. ¿Qué ocurre? Les voy a anotar acá cómo se lee la parte decimal. Decíamos que la D era décima. Décima. Teníamos que la C centésima. Profe. Voy. Teníamos la M La M significa milésima. Tenemos que es diez milésima. Y cien milésimas. Allí tenemos 100 milésimas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Fíjense, deben recordarlo siempre. Las comas deben ir abajo de las comas. Yo voy a organizar primero los números, y eso es como un truco que deben tener presente, es que yo debo organizar los números, me ubico en la coma y empiezo a organizar la parte entera de derecha a izquierda y la parte decimal de izquierda a derecha. Pero observemos un ejemplo para que ustedes visualicen. Ya al dominar el nombre de cada clase de la parte decimal, ya no hay complicación porque lo que vamos a ver es una repetición de los números naturales. Vamos a hacer adición, sustracción, multiplicación y división. Pero fíjense algo. Yo les doy esta cantidad. Yo observo que este número tiene una coma y este número también tiene una coma. ¿Qué debo tener en cuenta yo, muchachos? Mi parte entera. Mi parte entera. Fíjense que mi parte entera tiene 3 números en la parte natural y tiene 2 números en la parte decimal. Pero este tiene 4 dígitos en la parte entera y un solo dígito en la parte decimal. Yo debo saber y debo tomar en consideración el número mayor, pero de la parte entera. ¿Quién será mayor? ¿2.936 o 645? 2.936.
Ok, entonces yo sé que el 2936 va como primer sumando. Y lo coloco, observen, 2936,8. ¿Qué voy a hacer ahora para no perderme en la agrupación de esto? Fíjense, copio la coma va debajo, copio mi parte entera, empezando desde la unidad 5, el 4 que va en la decena y el 6 que va en la centena, ¿cierto? Ahora voy a agrupar la parte decimal empezando de izquierda a derecha por las décimas. El 7 se ubica en las décimas y el 3 se ubica en las centésimas. Y allí está lista nuestra adición ordenada. ¿Qué hacemos? Colocamos el signo más. ¿Qué podemos hacer con los espacios que están en blanco? Yo los puedo rellenar con 0. No ocurre y no pasa nada. Y realizo nuestra adición.